Los que nos quedan, les voy a pedir que se pongan de pie y busquen en sus Biblias Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Quiero que estemos meditando un poco en este pasaje. Este pasaje en las Escrituras es un pasaje importante, un pasaje donde nosotros podemos encontrar cómo Jesucristo vino aquí a la tierra y decidió Él hacerse hombre, semejante a ustedes y a mí, para que Él muriera en la cruz del Calvario. A este hecho se le conoce como la unión hipostática, 100% Dios, pero al mismo tiempo que era 100% Dios, Él no dejó de ser 100% hombre. Tenía las dos naturalezas en una sola persona. A esto se le conoce como la unión hipostática, o otro nombre también más difícil de aprender es la kenosis. Así es que, si ya lo tienen, un fuerte amén, por favor. Yo lo leo, ustedes solamente sigan con su vista, dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Me llama mucho la atención el versículo donde dice, el versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Va a llegar el momento en el cual todas las personas de todas las edades, de todas las épocas, de todas las congregaciones, de cualquier parte del mundo, vamos a doblar nuestra rodilla ante Jesucristo. Amén. Desafortunadamente muchos de ellos lo van a hacer demasiado tarde. En nuestros tiempos vemos que existen los ateos, vemos que hay personas que no quieren nada con Dios, pero algún día ellos se van a arrodillar ante nuestro Dios y nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Es un reto, Señor, para mí poder predicar tu palabra, poder enseñar, Señor, fielmente también. Ruego, Señor, que me des de tu sabiduría, que me des tranquilidad, que des, Señor, paciencia a los hermanos que estarán escuchando, Señor, y sobre todo, como el título del mensaje, Señor, danos un sentir como lo hubo en Cristo Jesús. Te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. La Biblia nos habla, a lo largo que nosotros estudiamos la Biblia nos habla de... Sí, perdón. Es Filipenses 2, del 5 al 11. Perdón, hermano, no sé qué dije al principio. Sí. Ok, bueno, ya aclarado el asunto, vamos a continuar. Les digo, la Biblia, cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos que Dios ha tenido diferentes formas de gobierno en la humanidad. Al principio Dios podía hablar directamente con Adán y Eva. Ellos estaban en el huerto del Edén y Dios llegaba al huerto y ellos podían tener una comunicación como lo tenemos usted y yo en este momento, cara a cara. Dios hablaba con Adán y Eva. Llegó el momento en el cual Eva fue al árbol donde Dios les había dicho que no fueran, del fruto que no podían comer, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Eva fue, la serpiente en forma Satanás en forma de serpiente, le dice con que Dios, y conocemos la historia a la perfección nosotros. Eva comió de ese fruto. Cuando Eva comió, dice que sus ojos fueron abiertos. La forma de gobierno de Dios tuvo que cambiar. Ahora ya no podían hablar cara a cara, ahora ya no podían hablar directamente. Así es que Dios los corrió, los sacó del huerto del Edén, y Dios ahora solamente les hablaba por una voz audible. Ahora ellos ya no podían ver cara a cara a Dios. Y eso es una consecuencia que nosotros vivimos hasta nuestros días. Dice la palabra de Dios que nuestros pecados han hecho una división entre nosotros y nuestro Dios, de modo que no podemos ver a Dios porque el pecado nos estorba. Así es que el pecado entró y Dios tuvo que cambiar esa forma de gobierno. Después, esa forma de gobierno se le conoce como la inocencia, cuando Adán aún no pecaba. Después Dios pasó al tipo de gobierno que conocemos como la
la conciencia. Ahora los hombres ya tenían su conciencia, ya sabían qué era bien, qué estaba mal, qué a Dios le gustaba, qué a Dios no le gustaba, y ellos empezaban a regirse sus vidas nuevamente. Salieron ahora con el sudor de su frente, tenían que trabajar. A la mujer con dolor iba a dar a luz cuando tuviera un bebé, y Dios mandó un castigo a ellos. Después vino, como les digo, la conciencia. Y eso es desde la caída del hombre hasta el diluvio. Cuando Dios mandó que se inundara la tierra literalmente, donde todo se cubrió, hasta ahí terminó una forma de gobierno de Dios. Dios tuvo que terminar esa forma de gobierno porque la maldad de los hombres de la tierra era muchísimo. La palabra de Dios nos advierte y nos dice que como en los días de Noé, así van a ser los días cuando va a venir Jesucristo. Y nosotros por eso tuvo que Dios mandar ese diluvio. Después vino lo que es el gobierno humano, que esto nos abarca desde el diluvio hasta la torre de Babel. Y conocemos, se levantó un hombre poderoso, cazador delante de Dios, dice la palabra de Dios, hablando de un hombre, de Nimrod. Este hombre muy probablemente no hacía las cosas que a Dios le agradaban. Este hombre, dice la Biblia, que fue el primer poderoso en la tierra y llamó a las personas, tenían un solo lenguaje en este entonces. Entonces todas las personas, las masas estaban congregadas y dijo, vamos a hacer una torre que podamos llegar hasta donde está Dios. Y empezaron a construir y construir y construir. Aproximadamente 100 años tardaron construyendo esa torre. Se dice que tenía unos 100 metros de diámetro. Era más o menos como aunque era circular, eran las medidas, si lo pusiéramos en un cuadro, eran 100 metros por 100 metros. 100 años tardaron construyendo y 90 metros aproximadamente tenía de altura. Cuando Dios dijo, descendamos y confundamos el lenguaje de ellos. Estas personas lo que estaban haciendo llamando la atención de Dios, y Dios personalmente, Dios no mandó a un ángel, Dios no mandó a otra persona, Dios mismo descendió y confundió el hablar de esas personas. Entonces en ese momento conocemos que las personas ya no hablaban un solo lenguaje, ahora ellas hablaban diferentes lenguajes, y los que se entendían se fueron por un lado, los que se entendían se fueron por otro lugar, y así es el origen de las naciones. Dios terminó con esa forma de gobierno. Después Dios inició con una nueva forma de gobierno, la cual nosotros la conocemos como la promesa. Después del diluvio, en Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. Dios estaba dando una promesa a Abraham. Y aunque Abraham no vio todo eso al principio, o quizá sus ojos no lo lograron ver, ellos salieron de su tierra, estuvieron en Ur de los Caldeos, después llegaron por ciertas circunstancias, ellos llegaron la descendencia de Abraham llegó hasta Egipto. 430 años estuvieron en Egipto como esclavos. Llegó el momento en el cual ellos salieron de ahí, anduvieron en el desierto, anduvieron dando de vueltas, caminando, y llegó el momento en el cual Dios, no que Dios se haya olvidado de ellos, sino que Dios tuvo en bien terminar esa forma de gobierno y mandó los 10 mandamientos. Llegaron los 10 mandamientos cuando estaban en el monte Sinaí. Dice la Biblia que el monte ardía, salía fuego de ahí por los truenos que hacía Jehová Dios que cayeran en ese monte. Las personas querían ver a Dios, pero después a las personas de ver tan impactante evento, tan impactante suceso, a las personas les dio miedo y dijeron, no, Moisés, ¿sabes qué? Sube tú solo, no queremos ver a Dios, porque capaz de que si vemos a Dios aquí vamos a ser consumidos, vamos a morir en este lugar. Así es que Moisés recibió las tablas, los 10 mandamientos, y Dios estaba iniciando una nueva forma de gobierno que nosotros conocemos como la ley. La ley es la forma de gobierno que más nos abarca en la Biblia. Desde el libro de Éxodo, capítulo 20, hasta Malaquías, el último capítulo 3, me parece que es, o 4, hasta ahí nos abarca todo lo que es la ley. Y vemos mandamiento tras mandamiento, no solamente los 10 mandamientos que encontramos ahí en Éxodo 20, no matarás, no hurtarás, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, no solamente esos mandamientos, 613 mandamientos a lo largo de la palabra de Dios.
Y nosotros, las personas estaban bajo ese tipo de gobierno. Pero llegó el momento, dice la palabra de Dios en Gálatas 4:4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero las personas amaron más las tinieblas que la luz. Y es ahí cuando entra la lectura que nosotros leímos al principio. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose como usted y como yo. Y estando en la forma de hombre, no le importó ser un hombre, sino que se humilló hasta lo sumo, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Nosotros ahora estamos en el tipo de gobierno más conveniente para nosotros, la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Estamos bajo el tiempo donde Jesucristo vino aquí a la tierra. Dice la palabra de Dios que Dios miró desde los cielos para ver sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguna persona entendida que buscara a Dios. Todos se habían corrompido, habían hecho abominable maldad, dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 53, versículos del 1 al 3. ¿Se imaginan Dios desde los cielos? La persona más perfecta, nuestro Dios mismo, miró desde los cielos y miró que ustedes y que yo y que todas las personas del mundo no podíamos, no teníamos méritos para poder llegar al cielo. Y es por eso que Dios nos reta, y nosotros debemos de sentir ese sentir que hubo en Cristo Jesús. En esa forma de gobierno, Dios después de Jesús, después de su ascensión, inició lo que conocemos como la iglesia. La iglesia se originó en Jerusalén. Pedro predicando, primer mensaje, 5,000 personas se convierten a Jesucristo. Pedro vuelve a predicar su segundo discurso, 3,000 personas se convierten al cristianismo. La iglesia empezaba a tomar forma, la iglesia empezaba a tener ministerios. La iglesia demandaba que no solamente los apóstoles predicaran, sino demandaba más personas que se añadieran a la iglesia, personas que pudieran servir. Y después vemos en Hechos capítulo 7 donde la elección de los diáconos, ¿no? Después, por todo esto, que el impacto que estaba haciendo la iglesia en Jerusalén, los fariseos no querían nada con la iglesia. Los fariseos, al contrario, estaban persiguiendo la iglesia. La iglesia entonces fue que tuvo que huir de Jerusalén. No todos, algunos se quedan. Pero es así que la iglesia, como ellos sufrieron persecución, vamos a la Biblia, vamos en Hechos capítulo 8, versículo 1. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces las personas empezaron a ir a diferentes lugares. Empezaron a llegar a Antioquía, a Cilicia, a Éfeso, hasta Roma llegaron algunos. Y fue así que el cristianismo se empezó a dispersar. El cristianismo empezó a llegar a más lugares. Recordemos que Pedro, solamente ellos predicaban a los judíos, pero tuvo que venir esto para que el evangelio nos llegara a nosotros. Después conocemos que Saulo de Tarso pide cartas para que pueda ir por los cristianos que estaban en Damasco. Los sumos sacerdotes les dan las cartas. Saulo, yendo de camino, se convierte a Jesucristo. Conocemos la historia, no quiero entrar tanto en detalle y tomar tanto tiempo en esto, pero Saulo ahora perseguía a la iglesia. Después Saulo se convierte a Jesucristo y él cambia de una forma repentina. Y es impactante. Los que estuvieron en el instituto, hermanos, se acordarán de las grandes cosas que vimos acerca de Pablo. Pablo se convierte a Jesucristo, sabía mucho de la Biblia, sabía muchísimas, todas las historias, pero algo no sabía Pablo: compartir el plan de salvación a las personas.
Dice la palabra de Dios que Pablo mucho más se esforzaba en confundir las enseñanzas que tenían los judíos en ese entonces y tratarles de enseñar el cristianismo. Pablo entonces se fue a Arabia y muy probablemente ahí estudió la palabra de Dios. Algunos creen que tuvo un discipulado cara a cara con nuestro Señor Jesucristo en ese lugar. Entonces Pablo regresa preparado, después de 3 años regresa a Damasco y empieza a predicar. Y ahora lo hace con poder, con fuerza, a tal grado de que él empieza a predicar y lo quieren matar. Lo tuvieron que descolgar por las murallas que tenía la ciudad, lo descolgaron. Y Pablo huyó, se fue a Jerusalén. Llegó a Jerusalén, empieza a predicar y la misma cosa. A Pablo lo querían matar. Pasaron aproximadamente 10 años desde el llamamiento de Saulo hasta que Pablo inició con el ministerio que Dios le encomendó. Con el ministerio que Dios le había dado a Pablo, pasaron aproximadamente 10 años. Vamos en las Biblias, en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Este es un pasaje donde se nos da oficialmente lo que son las misiones, el origen de las misiones oficialmente. Les digo, aunque los cristianos ya se habían dispersado por diferentes lugares, la diáspora se le conoce a esto, los cristianos ya estaban iniciando iglesias en otros lugares, oficialmente, bajo la supervisión del Espíritu Santo, no se le conocía como misiones, hasta este capítulo. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Mananel el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una obra magnífica inició en ese momento, la obra misionera. Obra misionera por la cual nosotros somos fruto de todo ello. Pablo y Bernabé salieron a su primer viaje misionero. Llegaron a la isla de Chipre, estuvieron en Salamina y en Pafos y empezaron a predicar. Después llegaron a Derbe, a Listra, a Iconio, a Salamina. Después Pablo en su segundo viaje misionero empezaron a llegar a más lugares. Éfeso, Colosas, Tesalónica y todas esas regiones. El evangelio comenzó a llegar a lo que es Europa. La palabra de Dios nos dice que llegó hasta Roma. A España también llegó la palabra de Dios. Y el evangelio fue corriendo. No fue corriendo muy rápidamente, pero fue corriendo el evangelio. Llegó el momento en el cual fue el evangelio y grandes países han tenido avivamientos. China con Hudson Taylor. En la India con William Carey. Y en muchos lugares. En Estados Unidos hemos visto movimientos o personas que han predicado el evangelio fielmente, personas por los cuales la nación ha tenido un avivamiento. Jonathan Edwards, con un tremendo mensaje que ustedes lo pueden ver en el internet, pecadores en manos de un Dios airado. Y el evangelio comenzó a correr y a correr. Llegó a Alemania, a Inglaterra, de Inglaterra llegó a Estados Unidos y de Estados Unidos llegó hacia nosotros. Hace aproximadamente entre 100 y 120 años, un misionero decidió venir a México. Llegó primero hasta Chiapas y después tuvo que regresar a Monterrey por causa de la persecución. Pero este hombre empezó a predicar la palabra de Dios. Y el evangelio empezó a llegar hacia nosotros. E incluso su pastor inició esa iglesia y su pastor es un misionero americano. Y ese momento que vemos nosotros en Hechos capítulo 13 viene a dar fruto hasta nuestros días. Si no fuera por eso, nosotros quizá no estuviéramos en este momento, en esta iglesia, conociendo al pastor que conocemos. Pero es por eso, gracias a la sabiduría de Dios que nos dejó las misiones, que dejó al Espíritu Santo para que hombres valientes, hombres con poder de Dios salieran y predicaran el evangelio. Y es así que vemos el origen de las misiones. Quiero tomar algunos minutos para que veamos el porqué de las misiones, cuál es el sentir de Cristo. Como punto número 1, Dios no quiere que ninguna persona perezca. Y es por eso que Dios nos ofrece la salvación a usted y a mí.
Esto es bien sencillo, pero quiero que lo escuchen. La salvación única y exclusivamente viene de Dios. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es por el bautismo, no es por el asistir a la iglesia, no. Tenemos que tener en claro que la salvación solamente viene de Dios. No importa lo bien que nosotros nos portemos, lo inteligentes que podamos ser, lo guapo que podamos parecer, nada de eso nos va a llevar al cielo. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. La única forma para que nosotros podamos llegar al cielo es a través de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso es lo único que nos puede llevar al cielo. Dios no quiere que ninguna persona perezca. Dios quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento. Acompáñenme en sus Biblias, 2 de Pedro 3:9. Versículo muy conocido, quizá algunos lo podrán decir de memoria. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el sentir de Cristo. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Él dejó todo, Él dejó su trono de gloria. Desgraciadamente y desafortunadamente, nosotros los cristianos muchas veces no tenemos el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. Nosotros muchas veces no se encuentra eso que debería de haber en nosotros, ese amor porque las personas conozcan de Jesucristo. Nosotros muchas veces no somos capaces de repartir 5 o 10 folletos en el día. No somos capaces de hablarle a nuestros familiares acerca de Jesucristo. Recordemos que estamos bajo la gracia. Va a llegar un momento en el cual Dios va a terminar con esta forma de gobierno. Y ya no va a ser tan fácil que las personas sean salvas. Es por eso que nosotros, ustedes y yo, debemos de cumplir con lo que Dios quiere que nosotros cumplamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Un gran ejemplo nos dejó. En mi cabeza no logra entender mi cabeza lo maravilloso que es este hecho. Dios mismo, pudiendo Él quizá mandar un ángel a hacer la salvación de otra forma, sino que Él mismo decidió venir a la tierra y morir por nosotros. Y es cosa que nosotros muchas veces no valoramos, no entendemos, o quizá ya pasaron 5 o 10 años desde que somos salvos y no valoramos, no recordamos la cruz de Cristo. Y gente por causa de esto está yendo al infierno. Nuestra responsabilidad es que haya ese sentir en nosotros como lo hubo también en Cristo Jesús. Pero la iglesia no tiene esa carga. Algunos, tristemente. Hay personas fervorosas que uno los ve. Hace tiempo salimos a un pueblo, se llama Huehuetoca, en el Estado de México. Había una señora, ya estaba, yo creo, le calculo como unos entre 60 y 70 años, quizá más. Y salimos a ganar almas como 1 hora y media. La señora, con personas que se topara, que los que iban al mandado, no los dejaba que fueran en su mandado. Iba y les decía: no, es que tú tienes que aceptar a Jesucristo. Yo pienso que la señora, ella tenía el mismo sentir que había en Cristo Jesús. Y el pastor nos platicó después, dice: no, la hermana es una tremenda ganadora de almas, dice. Donde quiera que ustedes las vean, va en el camión, dice, va, y ella reparte folletos, y dice que se ha parado hasta predicar en los camiones. Cosa que muchas veces a nosotros nos da pena, nos da vergüenza, nos sentimos incapaces de poder hacerlo. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos puede ayudar en esos momentos. Así es que haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Dios mismo, no le importó, sino que Él vino a la tierra por amor a usted y a mí. Quiero que veamos en la Biblia un ejemplo de una persona que tuvo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, pero fue demasiado tarde. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículos del 19 hasta el 30. Lo voy a leer, la historia del rico y Lázaro. Dice la palabra de Dios:
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en sus senos. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le digo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, oigan. Entonces dijo: no, Padre Abraham, porque si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Este hombre, dice la palabra de Dios, que en el infierno, dando voces, dando grandes voces: Padre Abraham, ten misericordia de mí. La palabra de Dios nos advierte y nos dice que en el infierno va a ser el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no se muere, un lugar donde fue preparado para el diablo y todos sus ángeles caídos. Pero las personas que no acepten a Jesucristo como su Salvador van a ir a ese mismo lugar. Ese lugar donde está en estos momentos el rico, donde él está desesperado, donde él quisiera tener una sola gota de agua para calmar su sed, pero eso no lo tiene él. Les decía que esta persona tuvo el sentir que hubo en Cristo Jesús, pero demasiado tarde. Versículo 27 dice: entonces le digo: te ruego pues, Padre, que le envíes a mi casa, a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. El rico ahora sabía que si las personas morían sin Jesucristo, un tema que muy probablemente él conocía, algo que él sabía, porque Dios no permite que una persona muera sin que se le presente el Evangelio. Esta persona entonces conocía y él quería que sus hermanos escucharan del Evangelio, pero fue demasiado tarde. ¿Qué va a ser de nosotros, hermanos? Tenemos familiares, tenemos hijos, tenemos amigos, tenemos papás, que muy probablemente el sentir de Cristo venga a nuestro corazón, pero demasiado tarde. Quizá alguno de ellos muera y vamos a sentir el sentir de Cristo. Quizá a nosotros llegue el momento en el cual Dios nos llame a su presencia y en el cielo vamos a tener ese sentir, pero va a ser demasiado tarde. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Algo que me impactó de esta persona, dice que en el Hades alzó sus ojos y él estando en tormento. Hace tiempo, no sé si ustedes escucharon del accidente que hubo aquí en la autopista Puebla-Orizaba, donde chocó un camión y murieron 5 personas calcinadas. En el internet hay algunos videos donde se muestra escalofriante escena. Unas personas, unos muchachos, unos jóvenes grabando de lejos, grabando el incendio. Se ven ahí un camión de la Coca-Cola y un autobús. Y las personas grabando, un muchacho grabando. Y estaban, yo le calculo que como 1 kilómetro de distancia. Y ellos estaban ahí grabando. Las personas sin poder salir de ese autobús. A mí se me puso chinita cuando lo estaba viendo, y más cuando escuché lo que estaban gritando. Las personas estaban gritando: auxilio, ayúdenos, y se podían escuchar claramente en el video. A mí se me puso chinita la piel y mejor paré el video. Me dio un sentimiento que pocas veces en mi vida he sentido, un dolor en el estómago.
me puse a pensar y me acordé de esa historia del rico y Lázaro. ¿Cuántas personas no se despiertan en esos lugares después de su muerte? ¿Cuántos familiares de nosotros? Nuestros propios hijos, nuestros papás. Es por eso que debe de haber en nosotros, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ese mismo sentir que tuvo Jesucristo, ese mismo sentir que hay en Él, que tuvo el rico en el infierno, es el mismo sentir que debe de haber en nosotros. Esto es un mandamiento que Dios nos ha dado, y predicaciones, enseñanzas en la palabra de Dios, yo creo que ustedes han leído y han aprendido mucho de este tema. Pero tristemente escuchamos y lo sabemos, lo conocemos a la perfección, sabemos los versículos de memoria. Pero hay una gran diferencia entre sabernos los versículos y aplicarlos a nuestra propia vida. Nosotros debemos de ir cada día, sin importarnos que la gente nos pueda decir, como en los tiempos de Jeremías. Él predicaba y las personas se burlaban. Jeremías se paraba en las plazas de la ciudad y Jeremías estaba predicando y las personas, Jeremías, se burlaban de Jeremías. La gente miraba así, claudicaría, la gente esperaba que Jeremías se retractara de su Dios. Pero Jeremías tenía ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aunque en ese tiempo era para salvación de su pueblo y su pueblo no quiso escuchar, no quiso estar atento a la palabra de Dios. Pero Jeremías fielmente estaba predicando la palabra de Dios. Otra persona que fielmente tenía el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús es el apóstol Pablo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, con tal de que termine el ministerio que Dios le había dado. Y vemos a Pablo predicando y predicando y predicando. ¿Y por qué? Porque Pablo tenía el mismo sentir que había en Cristo Jesús. No importando que lo fueran a apedrear, no importando que él pudiera perder su Biblia, dice, he sido azotado 40 veces menos uno, de los judíos, de los romanos, he sufrido persecución de los de mi nación, de los romanos, y todos los sufrimientos que tuvo el apóstol Pablo. Pero él era una persona que tenía el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él fue usado porque él se dejó usar por Dios. Nosotros no somos usados porque nosotros muchas veces no dejamos que Dios nos use como Él quiere. Yo he visto resultados. Gracias a Dios ya estamos iniciando con la misión nosotros. Y desde el momento que yo dejé de trabajar y hemos estado más de tiempo ahí en la obra, hemos visto más resultados. Tanto en la misión como en las personas que se les presenta el Evangelio. Yo no soy un buen ejemplo, honestamente no soy un buen ejemplo, pero solamente quiero que ustedes tengan el mismo sentir, que ustedes puedan experimentar ese gozo que es poder compartirle el plan de salvación a una persona. Recuerdo también hace mucho tiempo cuando yo me convertí a Cristo, hace aproximadamente 10 años, y me involucré en la iglesia muy rápido, me empecé a involucrar en todos los jóvenes, salir a ganar almas. Ni siquiera sabía ganar almas, ni siquiera podía presentar el plan de salvación, pero allí iba con un hermano de la iglesia, se llama el hermano Abraham, quizá alguno lo conozca, y yo iba con él y él me decía, pues tú tocas y das el folleto y te presentas y ya si quieren escuchar yo hablo. Y ya llegó un momento en el cual pasaron como un mes y medio, y el hermano Abraham no fue, siempre me iba con él, el pastor siempre me mandaba con él, y llegó un momento en el cual él no fue, y tuve que ir con otro muchacho, más o menos un poquito, como 2-3 años más grande que yo, y estábamos iguales, no sabíamos dar el plan de salvación ninguno de los dos, y el pastor nos dice, pues se van a tener que ir ustedes dos, y pues bueno, pues nos vamos, y ya llegamos a una puerta, tocamos la puerta, y salió una señora. Era una puerta no muy grande, era una puerta chiquita, pequeña. Salió una señora y nosotros empezamos a darle la información de la iglesia, el folleto, nos presentamos y todo. Y ya después le preguntamos a la señora, no sé si nos dejaría explicarle un poco con la Biblia cómo es que usted puede ir al cielo.
Y ella nos dice, no, pues sí. Y yo estaba de este lado y el hermano estaba de este lado. Y yo nomás me volteé y él se volteó y me dice, y los dos nos quedamos sin saber qué hacer. Empezamos entonces a compartir el evangelio. Empecé yo, me acuerdo, le digo, bueno, y ya yo di un punto a como yo pude, como me las ingenié. Y después el hermano se acordó de otras cosas y él empezó a hablar. Nos tardamos como un poquito, como unos 8 minutos. Pero entre los dos, tantito él, tantito yo, y dimos el plan de salvación. Y después la señora lo pudo entender. Y después ya de los 8 minutos, ya que habíamos terminado, le dijimos, no sé si le gustaría pedirle a Dios perdón por sus pecados, para que cuando muera usted pueda ir al cielo con Dios. Y ella nos dijo que sí. Y una vez más el hermano y yo, hasta parece como de caricatura o algo así, volteamos los dos y nos quedamos viendo. Y ya y yo bien nervioso, ¿no? ¿Y ahora qué le voy a decir que diga? Y el hermano se le prendió el foco en los folletos, en los que tenemos de nuestra iglesia, viene una pequeña oración. Y ya le dijimos que cerrara sus ojos, y solamente el hermano que iba conmigo le dijo, diga esta oración. Y ya dijo la oración, y fue que la persona fue salva. En ese momento llegó un gozo en nuestro corazón que nunca jamás yo había experimentado. Es bonito cuando uno tiene novia y se empieza a enamorar y todo eso. Pero cuando uno gana a una persona para Cristo, es una emoción que viene más allá, que viene de Dios, es un gozo que Dios nos da. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En nosotros debe de haber ese mismo sentir. Vamos a continuar, dice, Dios quiere que ninguna persona perezca. Dios nos da un mandamiento también. Les digo, los versículos ya los conocemos pues a la perfección, ya no voy a tomar tiempo en ellos. Dice, algunas cosas que nosotros hacemos, ponemos pretexto, que decimos que no tenemos tiempo, nos da flojera y 1000 cosas para no poderle compartir a las personas. No, pues es que si yo tuviera un folleto, pues yo se lo daría a esa persona y le testificaría de Jesucristo, ¿no? Pero muchas veces ponemos por excusas, aún un simple folleto, lo ponemos por excusas para no compartir el evangelio. O muchas veces ponemos por excusa, no, pues es que mi familia vive hasta Guadalajara, en Toluca, en Veracruz, y pues es que el pasaje sale muy caro. Pero Jesús pagó un precio. Él murió en la cruz. No importando todo lo que Él tuvo que viajar, todo lo que Él tuvo que sufrir, hubo un sentir diferente. Hubo un sentir que solamente Él pudo sentir, que Él pudo tener. Así es que nosotros debe de haber esa carga en nosotros, y nosotros también debemos de tener ese mismo sentir. Dios quiere que nosotros cumplamos con la gran comisión. Esto es un poco, es el mismo tema, pero otro punto, pues. Nosotros podemos cumplir también con la gran comisión. Esto lo aprendí en una clase en el instituto que yo estudié. Cuando una persona apoya a los misioneros, apoya que esa obra que va a iniciar, después se hace una iglesia y esa misma iglesia va a mandar más misioneros o va a apoyar más misioneros. Se hace como una cadenita, y más pronto nuestros familiares van a poder ser salvos también. Quizá nosotros, un ejemplo nada más, quizá aquí apoyamos a un misionero que está, bueno, sé que apoyan al hermano Alejandro que está en Coajinicuilapan, nombre bien raro, ¿no? Quizá alguna persona tenga un familiar que vive allá, y sin saberlo, sin querer, va el hermano Alejandro, los ganadores de almas de esa iglesia van y tocan puertas, y tocan la puerta de su familiar, y quizá esa persona es salva. Nosotros estamos apoyando a la obra misionera, pero es un mismo beneficio que nosotros tenemos. No sabemos hasta dónde va a llegar esa ofrenda que nosotros estamos dando, a ese misionero que nosotros estamos apoyando. No sabemos el impacto que va a hacer para las demás personas. Así es que en nosotros debe de haber ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesucristo se despojó. Él viviendo en la gloria, sin pecado, teniendo a sus ángeles que le adoraban por día y noche.
Él decidió venir aquí a la tierra. Y en nosotros cae una responsabilidad. Si queremos que nosotros alcanzar todo lo que es Puebla, todo lo que es nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de trabajo, debemos de tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Dice la palabra de Dios, y estando en forma de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Les decía al principio, no habrá persona que no se arrodille ante nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿en qué momento será? La misma palabra de Dios nos dice que habrá resurrección para vida eterna y habrá resurrección para condenación. Pensemos principalmente en nuestros familiares. En mí es una carga que yo tengo. Así es que pensemos en cada uno de ellos. Y haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra, Señor. Es un gran reto para mí, Señor, poder tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ayúdanos a ser personas fieles, Señor, que hablen tu mensaje, Señor, el mensaje principal, el mensaje por el cual apóstoles, Señor, murieron, el mensaje por el cual algunas personas han sido martirizadas también, Señor. Pero no importando eso, Señor, danos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que tú bendigas esta iglesia, bendice a su pastor. Ayúdanos, Señor, a ser ganadores de almas fielmente, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén.